Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una bendición especial de parte de este staff de producción de Radio Amanecer en Estudio, tanto el pastor Ángel Dayan de la Cruz como este servidor, el pastor Scroggins. Sentimos un privilegio y un honor estar con ustedes en esta hora, y especialmente en el momento en que vamos a iniciar el estudio de la Palabra de Dios. Vamos a iniciar con la lección número 2 del trimestre, la zarza ardiente. Es el tema general que estaremos viendo durante toda esta semana, y el pasaje de la Biblia que va a servir de fundamento y que debemos memorizar se registra en Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. ¿Qué es lo que dice allí, Pastor Machuca? El Señor le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias, y he descendido a librarlos de mano de los egipcios y a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa que mana leche y miel. Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. Antes de seguir con esta lección, vamos a pedir la dirección divina, porque ese es el reglamento aquí en Radio Amanecer en Estudio. Entendemos que para poder abrir las sagradas páginas de la Biblia, estudiarla, uno debe asegurarse mediante la oración de que el Espíritu Santo sea quien vaya a protagonizar este estudio y guíe la mentalidad del ser humano para que podamos entender la palabra de Dios. Pastor, por favor, tenga la oración. Amado Padre, gracias por hacernos recipientes de tu amor. La misericordia divina es lo que nos sustenta y nos mantiene el hálito de vida, y nos ayuda en este momento a que podamos glorificarte, que podamos adorarte. Recibe nuestra adoración, Señor, en este momento, y danos el poder de tu Espíritu Santo para ser enseñados por ti, para poder aplicar ese conocimiento y seguir adelante de tal manera que podamos desarrollarnos en cada una de las áreas que permites que acontezcan en nuestra vida. En este día te rogamos, en esta oportunidad te pedimos, en este momento imploramos tu presencia para que nos acompañe, y no solo aquí, sino que pueda ser continua. Conscientes de que nos escuchas, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de pasar a argumentar sobre la parte introductoria, vamos a enfocar un ratito en el título de la lección, donde dice la zarza ardiente. ¿Qué entendemos nosotros por una zarza, Pastor Machuca? Era costumbre en aquellos tiempos encontrar diferentes árboles que de alguna u otra manera tenían algunas características. Encontrar un tipo de zarza como esta, era común que entonces pudiesen encenderse debido a la gran temperatura a la que están sometidas en el desierto. Lo que podía llamar la atención y llamó a la atención de Moisés era que la zarza ardía y no se consumía. Eso es así. Es importante resaltar esto. No que el árbol como tal estuviera ardiendo o se prendiera por el tema de ver el cambio climático en la temperatura que se podían dar en estos lugares. Si usted me hubiese preguntado a mí, pastor, usted como biólogo, en la parte de la botánica, ¿cómo se define una zarza? Bueno, usted está para eso, pastor, aquí. Yo le hubiese dicho lo que le voy a decir ahora. Dígame a ver. Definitivamente, cuando se habla de una zarza, estamos hablando de un arbusto de la familia de las rosáceas. Arbusto de la familia de las rosáceas. Lo que estudian botánica sistemática, por ejemplo, se dan cuenta de lo que estamos hablando. La botánica sistemática es lo que va clasificando los diferentes árboles y arbustos en una familia, en un orden, etcétera. Hay una clasificación sistemática
y esta pertenece a la familia de las rosáceas con tallos sermentosos, arqueados en las puntas, de 4 a 5 metros de largo, con aguijones fuertes y con forma de gancho. De hecho, es importante destacar que estos arbustos reúnen ciertas características conforme al medio ambiente donde se desarrollan. Así es. Un ambiente seco. Si usted te recuerda, en un ambiente seco, ¿cuáles son las plantas que se dan allí? Los cactus, plantas mayormente con pocas hojas para evitar porque como los árboles que tienen muchas hojas tienen una evapotranspiración fuerte, lo que hacen es que reducen esa transpiración fuerte que tienen, y de acuerdo a los científicos lo que hacen es que esas espinas que usted ve en los cactus eran hojas modificadas y naturalmente se fueron modificando para evitar el consumo de mucha agua. Para adaptarse a su hábitat. O sea, en el ecosistema donde podían vivir o subsistir, ese proceso de fotosíntesis, en el caso de maduración, no de un fruto, sino más bien de los diferentes cambios de hoja, podía darse esto de una manera más eficiente. Es como un tipo de eficientizar su función, ¿verdad? Exacto, ya usted casi es un botánico. Dígame. Ya usted casi es un botánico. Bueno. Está pasando ahí casi la materia consciente. Seré breve. Bueno, esta zarza, con aguijones fuertes y con forma de gancho, tienen hojas divididas en 5 hojuelas elípticas, aserradas. Son lampiñas por la haz, que es la parte frontal, y son velludas por el embés, en la parte de atrás, flores blancas o rosáceas en racimos cuyo fruto es comestible en la zarzamora. Esto es, quizás algunos dirán, bueno, demasiadas informaciones, es para que entiendan básicamente de quién estamos hablando, y podríamos definir sencillamente la zarza como un arbusto espinoso. Según, señores, la tradición judía, los arbustos más comunes en la zona desértica que rodeaba allí el monte Horeb eran zarzas. Por eso, cuando nosotros empezamos este estudio, vamos a tener una idea, aunque sea en términos teóricos, sobre cuál es el proceso y con qué fenómenos se está enfrentando Moisés. Los historiadores judíos asumían que la zarza que Moisés vio allí ardiendo era una zarza simple y común, sin mayor importancia en sí misma como tal, simple y llanamente un arbusto de esos que crecen en el desierto. Es bueno que podamos ver que a raíz del llamado que Dios nos hace directamente, tenemos que ver que nuestra vida hace un cambio. Porque si seguimos ese llamado como Dios lo plantea, como Dios lo manda, como Dios lo hace, siempre vamos a entender que es mejor lo que Dios propone, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sin embargo, ahí lo que marca la diferencia es cómo aceptamos ese llamado, pastor y amigos. Cómo aceptamos lo que Dios nos propone, lo que Dios trae o nos da la oportunidad de ser, hacer o tener. Cómo lo decidimos ahora es lo que va a marcar la diferencia. Esto fue lo que sucedió con Moisés. En el caso de él, el llamado que Dios le hizo a partir de su encuentro en esa zarza que ardía, pero no se consumía, es bien sabido que estaba viendo un milagro, porque ciertamente esto llamó su atención. El Señor lo estaba llamando sin duda a una tarea específica y la cuestionante era si él respondería a ese llamado a pesar del cambio radical de que esto supondría en su vida. Moisés realmente se mostró muy receptivo al principio, pero luego vemos cómo respondió en cada momento al llamado de Dios. Tener una idea más o menos bien acabada y recordar de la última lección que estuvimos estudiando, la lección número 1, de por qué Moisés se encuentra allí ahora en una zona montañosa, en un desierto. Recuerden que él salió corriendo de las comodidades que tenía en Egipto porque Dios tenía un plan, un proyecto especial para con él, y algunos han dicho, yo estoy de acuerdo con eso, que Moisés tenía que desaprender muchas cosas de esa cultura egipcia y de la forma en que Dios lo trajo aquí al desierto fue para que reflexionara profundamente en un plan
en un proyecto que Dios tiene para con él, y que él no había entendido perfectamente cómo iba a desarrollar ese plan. Lo saca de 40 años de conocimiento, de cultura, de adoración de muchísimos ídolos, porque si hay algo que la cultura egipcia se destaca es por la gran cantidad de dioses. Una nación politeísta totalmente. De hecho, el mismo río era adorado como si fuera un dios, porque Claro. se consideraba como el dios de la fertilidad. Entonces, dentro de ese medio ambiente hostil, fuerte, para el crecimiento espiritual de un individuo, Dios lo saca y lo lleva allí al monte, y es ahí cuando se encuentra con un fenómeno muy interesante. Y que no sale con un buen testimonio, porque sale como un asesino. En otras palabras, él salió como fugitivo de la ley. Porque ya había un decreto previo que ordenaba que había que matarlo, por lo que ya habíamos visto anteriormente. En este caso, la definición de la decisión de Moisés debe llevarnos a una seria reflexión. No era cualquier cosa, mis queridos. Pasan 40 años y ahora entra otra etapa en el cambio radical que se está dando. Ya Moisés está establecido. Ya Moisés olvidó una vida pasada, aunque sí tenía un lastre. Está en proceso, exactamente. Porque él no lo olvidó, está en proceso. Claro, porque hay un lastre ahí que no se ha quitado. Por eso tuvo que durar 40 años. 40 años más para ahora en la universidad de Dios desaprender lo que el mundo, en el palacio, en las cortes y aún en la vida que él entendía que tenía y que se ofrecía, era la definición entre una cosa y la otra. ¿Qué decido? Por eso, y aquí lo estamos viendo. Por eso es importante que uno pueda mantener siempre esa conexión en lo que está estudiando. El contexto histórico, cultural, donde se van desarrollando ciertos eventos y donde se está desarrollando la vida de Moisés. Yo creo que, y así lo entiendo correctamente, que Dios obró de una manera extraordinaria, porque cuando tenemos en nuestra vida cosas que hay que cortar, Dios lo hace de la manera en que Él sabe hacerlo, porque el ser humano plantea, el ser humano ejecuta y hace cosas sin la conexión con el cielo y las cosas no les resultan bien. Usted sabe, pastor, que en una ocasión se le preguntó a Miguel Ángel que cómo se le había arreglado él para hacer una escultura tan parecida a Moisés. ¿Usted sabe cuál fue la respuesta que él dio? ¿Qué respondió? Él le dijo, bueno, sencillamente usted toma un pedazo de yeso, de mármol, sin pulir ni nada de eso, y ese pedazo de yeso rústico así, usted lo toma y va quitando todo lo que no se parece a Moisés. Y al final del proceso usted se dará cuenta que va a tener una imagen muy parecida a la de Moisés. Dios llamó a Moisés como un pedazo de mármol rústico, lo llevó allí al desierto y empezó a trabajar el carácter para que se pareciera mucho a lo que Dios esperaba de él. De manera eso no es nada fácil, pastor. No, es que es un proceso de vida. De tiempo, de años. Nosotros tenemos en esta tierra algunos más de 20 años, otros más de 30, algunos 40 años en el Evangelio, y cada día hay que ir cortando cosas. Limando asperezas, trabajando, transformando el carácter, que es el Espíritu Santo el que va haciendo eso. Claro, entonces, en ese sentido, Dios lo llama allí para que empiece a Moisés a dejar algunas cosas. De manera que Dios se revela a Moisés, lo llama para ser un siervo, y en este caso, la intención que Dios tiene es para que Moisés vaya a liberar a su pueblo de Egipto y conducirlo a lo que sería la tierra prometida. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Moisés se sintió abrumado por ese gran desafío y pidió a Dios que eligiera a otra persona. Usted se da cuenta a veces que Dios lo elige para una situación y uno como que no se siente capacitado. Yo recuerdo que hay muchas expresiones de personas que lo llaman a ocupar un cargo determinado. Dicen, no, pero es que yo no soy un hombre de eso. Mi profesión y mis acciones están dirigidas en otra dirección, pero Dios ya me dice, yo te voy a preparar. El caso de Moisés, cuando Dios lo saca de Egipto, lo lleva allí al desierto, lo está preparando para una obra muy importante, y Moisés al principio se sintió sumamente incapacitado. En nuestro estudio de esta semana estaremos repasando Éxodo capítulo 3 y el capítulo 4, y allí entonces estaremos puntualizando de manera especial cuando Dios llama a su pueblo a realizar una tarea muy específica, y también
cómo Dios lo equipa y lo capacita para que lleve a cabo esa tarea a la cual Él lo llama. Note bien que el llamado y la capacitación van de la mano. Van de la mano. Uh-huh. El Señor otorga dones y habilidades. Nacemos con los dones, con el talento. Adquirimos habilidades y vemos cómo todo eso, en un llamado a aceptar a Dios, a hacer una función, se convierten en dones espirituales que son utilizados para edificar la causa, la iglesia a la cual estamos llamados a ser parte, en este caso. En el caso de Moisés, vemos que no debemos preocuparnos, porque lo que vimos allí, la tarea aunque sea enorme o supere con creces nuestras capacidades, debemos decir que no siempre Dios llama al más capacitado, pero al que llama Dios lo capacita. Podemos estar confiados. Nuestra responsabilidad es seguirlo y ser obediente. Es eso lo que Dios llama a que prestemos atención. Y fíjese que en el caso de Moisés era un hombre muy capacitado. Tenía muchísimas habilidades. Muchos dotes y conocimientos. Pero no en el área que Dios lo quería. Así es. Eso es muy importante. Hay gente, y hay que contextualizar también, actualizar esa información. Hoy en día hay mucha gente capacitada en las iglesias. ¿Cuántos ingenieros no tenemos? Médicos, doctores, maestros, psicólogos, muy, muy capacitados en su área, pero Dios llama a un grupo de gente que ha designado con el nombre de obispos, ministros, pastores, para que se dediquen a tiempo completo en el manejo de su causa. Y lo importante de todo esto, que esas gentes que tienen tantos conocimientos logran tener una mente tan abierta que dicen, wow, es verdad, Dios llamó a aquella persona. Muy importante. Moisés tenía ciertas capacidades, estaba muy preparado, pero en el área de manejar los asuntos espirituales de la gente necesitaba pasar por ese proceso. De manera que es importante lo que usted pues estaba hablando acerca de otorgar los dones y las habilidades de parte de Dios para hacer un uso, un manejo adecuado en los asuntos espirituales, y eso es lo que podemos ver en el caso de Moisés. De manera, pastor, que en esta semana, como usted hacía mención acerca del libro de Éxodo, los capítulos 3 y 4, vamos a ver algunos puntos cruciales en el desarrollo de la vida de Moisés. La estructura de estos dos capítulos que se refieren a la intervención de Dios en favor de su pueblo, vamos a ver cómo se divide en 4 partes principales. Yo hago mención de las 2 primeras partes y luego usted hace mención de las partes que nosotros estaremos viendo. Lo primero es que vamos a estudiar sobre el encuentro de Dios con Moisés conforme a Éxodo capítulo 3, los versículos del 1 al 4 y 17, que incluye lo que es la introducción, el llamado a cumplir con una misión, y 4 secciones que tratan acerca del diálogo entre el Señor y Moisés, como lo veremos más adelante, y además notaremos el epílogo consistente que tiene que ver con la última súplica de Moisés, la ira de Dios y el envío de Aarón en apoyo a Moisés, y estaremos viendo en una segunda parte el regreso de Moisés a Egipto con su esposa, con sus 2 hijos, y la garantía de la ayuda de Dios a Moisés. Seguimos de inmediato en el capítulo 4, continuando ahí desde los versículos 24 al 26, con el problema de la circuncisión. Además, se va a agregar en los versículos subsiguientes, 27 al 31, los encuentros de Moisés con Aarón, los ancianos y los israelitas. Y se puntualiza allí de manera clara grandes y poderosos actos de Dios. El pueblo cree y adora a Dios, al Dios viviente, que obrará en su redención. Eso es así. Por eso, en estos minutos que nos quedan de la lección, quisiéramos, pastor, que vamos a detenernos a explicar un poquito el texto de la Biblia, conforme a esa estructura que ya hemos hecho de lo que vamos a estudiar en esta semana. En la parte introductoria de la lección siempre puntualizamos sobre el título que ya
Por supuesto, pues usted estuvo dando una orientación importante. Este servidor se encargó de hacer una parte en lo que tiene que ver con la botánica, su clasificación, para llegar a la conclusión de que no era algo extraordinario. Cuando se le presentó la zarza a Moisés, no era un asunto de, wow, no, era un árbol común y corriente. Y Dios utilizó ese árbol. Eran muy común en el desierto. Muy comunes en el desierto. Entonces Dios hizo una obra importante para llamar la atención de Moisés ante algo común que se quema y no se consume. Se quema y no se consume. Dios es un gran maestro y sabe cómo llamar la atención. Así es. Él conoce que nos interesa, nos llama a curiosidad. Claro, ese arbusto tan común y sencillo que Moisés estaba acostumbrado a verlo, pero en esa ocasión ahora lo ve que pasó un fenómeno muy y interesante. no se consume. El texto a memorizar dice: el Señor le dijo, he visto qué cosa la aflicción de mi pueblo, que esté en Egipto. Número 1, un verbo. ¿Cuál es? El verbo ver. He visto, el Señor ve. He oído, un segundo verbo. El Señor escucha. ¿Qué cosa? El clamor que les arrancan sus opresores. Otro verbo, conocer, yo conozco sus angustias. Y otro verbo que encontramos ahí en el texto, y he descendido, otro verbo, a librar de la mano de los egipcios y sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa que mana leche y miel. Pastor, en ese pasaje de la Biblia, ¿cuáles son los verbos que nosotros pudimos puntualizar? A ver. Noten ustedes que realmente usted leyó, he visto la aflicción de mi pueblo. El pueblo está afligido, aflicción. ¿Y qué pasa entonces con el Señor? ¿El Señor tiene que utilizar lentes? No, sino que ¿El Señor no ve? El Señor ve la realidad que esté afrontando el pueblo, o que estaba afrontando el pueblo. Por eso se acordó. Por eso primero vio. Se acordó, dice el texto bíblico. Bueno, vamos a seguir la secuencia. Lo primero es que el Señor ve la aflicción del pueblo que está en Egipto. Así es. Cuando el mundo oprime a los hijos de Dios, el Señor, ¿qué cosa dice? Ve. Así el es. segundo verbo dice, que tiene que ver con los sentidos, es ¿qué cosa? He oído el clamor. ¿Qué le recuerda a usted de eso en la actualidad? Tantas personas que hoy en día piensan que el Señor no ve, luego que el Señor no oye. Ajá. Entonces, lamentablemente, el sufrimiento y el dolor del ser humano no es ajeno a los planes divinos. Dios siempre lo tiene pendiente, y lo que hemos estado viendo a través de la última lección tiene que ver con esto directamente. Dios está pendiente. Dios no se olvida de ti ni de mí. Cuando usted quiere conocer a alguien, hay gente que yo me sorprende y dice, yo soy tu amigo. Y entonces yo le pregunto, un amigo tiene que conocer cosas muy íntimas mías. Y le pregunto, ¿qué es lo que a mí me gusta? Comer. Sí. Usted no me conoce bien. Usted sabe quién soy yo, sabe cuál es mi nombre y muchas cosas, pero usted realmente no me conoce muy bien. Entonces dice aquí el texto bíblico que el Señor conoce las angustias de su pueblo. Usted sabe que a mí siempre me ha llamado la atención esto, porque en la Biblia, en el libro de los Hechos, dice que el Señor conoce dónde vive la gente, sabe cuál es el nombre, hasta la dirección correcta da para que lleguen a tal lugar donde hay alguien que esté esperando. En este pasaje de la Biblia entonces dice que Dios conoce la angustia de su pueblo, y en otro versículo, en otro verbo ahí dice que el Señor desciende. He descendido a librarlo. El Señor desciende. Usted sabe, Pastor Machuca, que hay mucha gente que piensa que Dios está allá arriba, y es cierto, con mucha razón, desde lejos, pero Dios también es presente. Creo que el término que se utiliza es inmanente. De una u otra manera, que presenta la palabra, un Dios trascendente e inmanente. Es decir, aunque está allá, también está aquí, y también se muestra a través de su accionar. Pues a mí me gusta tener un Dios así, y por eso amo, por eso sirvo a Dios y le agradezco de todo corazón, porque Él está siempre pendiente de las necesidades de sus hijos. El Señor ve, el Señor escucha, el Señor conoce y el Señor desciende para ver lo que está pasando con su pueblo actualmente. De manera que ya nos estamos preparando en esta semana para estudiar diferentes temas, como es el caso de una zarza ardiente. Luego veremos el ángel del Señor, un tema muy interesante. Y también estaremos estudiando en este ciclo semanal el nombre del Señor.
Luego seguimos con 4 excusas. ¿Cuáles serían estas? Prestemos atención que algo Dios nos va a hablar a través del análisis de esas excusas que puso Moisés. ¿Será acaso que yo también estoy presentando ciertas excusas para no cumplir con el propósito de Dios? Estoy deseoso de que ese día llegue cuando estaremos analizando 4 excusas y estaremos cerrando en esta semana con un tema de mucho interés que tiene que ver con la circuncisión. Finalmente, este tema de la circuncisión nos podría ayudar a nosotros a entender que como un símbolo de lo que Dios quiere quitar, quiere limpiar en nosotros, hacer un pacto con Él implica que dejemos que Dios dirija nuestras vidas. Hacer un pacto con Dios, con el pueblo de Israel, todo varón debía ser circuncidado al 8º día. Y esto como muestra o como seña de que tú pertenecías al pueblo de Dios. Es decir, cada una de esas prerrogativas que tiene Dios en exigir o mandar a que el pueblo haga algo, lo hace con un propósito y muy distintivo. Este elemento de la circuncisión que posteriormente significaría lo mismo que el bautismo, ser apartado, separado por Dios en este caso, o representar lo que Dios tiene y quiere para nosotros. Su servidor pues estaba muy atento a ella, pensé como que usted iba a desarrollar el tema, pero tenemos el privilegio de invitarle para que se quede con nosotros durante toda la semana y solamente dándole una pincelada, una pincelada sobre lo que vamos a tratar, para que usted se frote las manos y diga, oye, esta lección hay que estudiarla, no solamente con la gente de ahí de Radio Amanecer en Estudio, eso es muy importante. Personalmente saque su tiempo usted y tiene que sacar su tiempo ahí, claro, y luego escuche las opiniones de nosotros que de manera sencilla pues tratamos de motivar para que estos temas lleguen a ayudarnos a crecer espiritualmente. Vamos a orar. Oramos. Padre, rogamos en esta hora que tu Santo Espíritu nos acompañe. Gracias por las motivaciones que cada día ponen nosotros para estudiar tu santa y bendita palabra. Es nuestro anhelo y deseo hacer tu voluntad y permite que cada expresión, cada pensamiento que se desarrolle pueda ser llevado a la práctica, porque eso es lo que pretendemos. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.